Vamos a dar la bienvenida, una cálida bienvenida a la doctora Lilian Bovea, coordinadora académica de la Plataforma Centroamérica Caribe, y a Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Lilian ha trabajado durante años en seguridad ciudadana. Ella siempre me llama la atención porque ella es una persona tan suavecita, un poquito frágil, delgadita, y una jovencita, y uno dice, y esa es una experta en seguridad ciudadana. Pues sí, y ha andado por toda la región. Tiene uno más uno. Ha venido otras veces a conversar con nosotros, y recientemente han puesto en circulación, hasta ahora en las redes nada más, un libro que trata sobre una investigación que se ha hecho en 3 países de la región. Violencias, resistencia y aprendizaje de seguridad ciudadana en El Salvador, Honduras y República Dominicana. Vamos a conversar Caribe y Centroamérica, ¿verdad? Sí, así es. Caribe y Centroamérica. Caribe y Centroamérica. Vamos a ver, dennos un poco algo así, una nueva mirada. Dicen que una nueva mirada a los temas de seguridad ciudadana. Vamos a ver qué es lo que ustedes plantean en ese estudio, en ese volumen. ¿Van a publicarlo impreso también? No, no se va a publicar impreso. En primer lugar, por el volumen. Son 600 páginas porque contiene todos los trabajos de las personas que participaron. ¿Cuántas páginas? 600 páginas. Un volumen muy grueso. Es un volumen grueso, pero es un volumen que no tiene desperdicio, vamos a decir, porque es el producto de trabajos inéditos de investigación que se hicieron en los 3 países que formaron parte del proyecto de lo que es la plataforma. Voy a hablar un poquito sobre eso también. Y hay trabajos de El Salvador, Honduras y República Dominicana que tocan incluso aspectos muy novedosos. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana hay un trabajo de una de las participantes, de las investigadoras, sobre el acoso sexual y el acoso de género en el transporte público en la OMSA en República Dominicana, que es un estudio que realmente puede interesar incluso a México, a países que tienen sistemas colectivos de transporte, ¿no? Y no se había hecho nada sobre esto. Todos los trabajos están orientados. ¿Eso lo vinculan a la seguridad ciudadana? Claro, por supuesto, porque el concepto que manejamos en la plataforma es un concepto de seguridad, es un concepto holístico, es un concepto muy integral, donde se entiende la seguridad como un servicio, como un bien social, que todos y todas tenemos, al que todos y todas tenemos derecho y del que todos y todas formamos parte, ¿no? Entonces, la seguridad no es solamente, digamos, relacionada al tema del orden público o de la seguridad pública física, todo lo que tiene que ver con prevención, todo lo que tiene que ver con el crear las condiciones para que la gente se sienta segura y se sienta además siendo parte de su comunidad, que haya armonía dentro de su comunidad, concierne a la seguridad ciudadana. Y eso es un aspecto importante que tienen que entender tanto los diseñadores de política, los planificadores como los ejecutores también. En este caso estoy hablando de las instituciones que tienen que ver directamente con la seguridad ciudadana, que son el Ministerio Público, el Ministerio de Interior, la policía, pero también otros componentes que entran en el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad. Bueno, pues en República Dominicana, todas las encuestas lo dicen, aparece como uno de los problemas que la población percibe como principales, como que más las ataca. Absolutamente. Y la población se está refiriendo al término más clásico, ¿verdad? De ser víctima de robo, de atropello, de violencia. Así es. En las calles, en los barrios. Pero aquí vamos más allá. ¿Qué ustedes? Bueno, fíjate, en primer lugar, ¿cómo surge este proyecto y cuál es el origen del libro, digamos? El libro es un producto realmente de una idea que surgió hace 2 años de crear una plataforma de seguridad ciudadana para que cubriera los países de Centroamérica y de Caribe. Por el lado de Caribe solamente tenemos a República Dominicana, pero existe, digamos, tenemos la expectativa de ampliar eso a otros países del Caribe, incluyendo ahora Puerto Rico, que está en una situación tan crítica, Haití e incluso Cuba. Y Jamaica tiene un problema de seguridad ciudadana muy grande. Muy grande. Pero uno de los países de la región, pues, probablemente en el Caribe es el peor, Jamaica, ¿verdad? Absolutamente. ¿Es así? Sí, así es. No cabe duda. Y quiero también darle espacio para que Iván entre, porque Iván es un especialista también en el área de relaciones internacionales en la región del Caribe también. Jamaica definitivamente es el país en el Caribe y Trinidad Tobago, paradójicamente, que tienen los índices más altos de delincuencia y de criminalidad.
Y eso viene, eso es histórico ya, Sí. pero la diferencia... Muchos años tiene, décadas yo diría. Sí, absolutamente, pero la diferencia entre el Caribe inglés y el Caribe hispanoparlante es que el Caribe inglés a través de CARICOM se ha organizado, tiene una serie de instituciones, viene ya desde hace muchos años, incluso a través de su universidad, ¿no? De la Universidad de West Indies, vienen trabajando mucho el tema de seguridad ciudadana. Aquí, en cambio, el tema de seguridad se ha manejado desde una perspectiva totalmente propagandística, totalmente coyunturalista. ¿Cómo? Por aquí hemos tenido muchísimos planes. Bueno, sí, aquí hemos tenido muchísimos planes, pero cada plan realmente ha carecido de de recursos para empezar, de realmente capacidad gerencial, ¿no? De voluntad de implementación, de todo lo que se necesita incluso para preparar las condiciones para tener un plan o una estrategia de seguridad ciudadana a nivel nacional. Por lo general se ha quedado en las zonas urbanas de Santo Domingo y Santiago y no ha llegado al resto del país. Entonces, este proyecto empezó precisamente hace 2 años con la idea de crear digamos, una serie de cuadros especializados en el tema de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos un concurso y aquí trabajamos con Flaxo, en Honduras trabajamos con la Universidad Nacional de Honduras, para abrir al concurso a que participaran personas jóvenes, menores de 35 años, profesionales, que tuviesen alguna especialidad ya en el colateral, en el área de derechos humanos, de los temas de seguridad. Lo enfocamos, le dimos durante 1 año y medio, le dimos una formación en los temas de seguridad y en metodologías de investigación, y después se le pagó la investigación para que realizaran estos estudios que están aquí. ¿Y qué fue, Ogando, el trabajo que se hizo aquí en República Dominicana, sus resultados? Bueno, en República Dominicana seleccionamos 5 jóvenes profesionales que desarrollaron investigaciones en diferentes temas. Hablaba Lilian del tema sobre acoso sexual en el transporte público. Violaciones de derechos humanos contra personas transexuales fue otra de las investigaciones. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle y de seguridad ciudadana también en la República Dominicana. La victimización, se hace un análisis, hay una de las investigaciones que es un análisis exploratorio sobre los factores de riesgo más relevantes en términos de la victimización. También otra investigación sobre la reinserción en la sociedad de convictos, de personas. Entonces, y obviamente también hay otras investigaciones en diferentes temas que se enfocan en las especificidades de la realidad en Honduras y en El Salvador, que tienen problemas de seguridad todavía mucho más acuciantes que en la República Dominicana, por las cuestiones de las maras y ese tipo de cosas. Hay un crimen más organizado que atenta contra la seguridad ciudadana. Entonces, la idea, como planteó Lilian, bueno, tenemos estos cuadros formados en la República Dominicana y desde Flaxo lo que queremos es aprovechar esta plataforma, estos jóvenes profesionales que fueron formados, además de otros profesionales en el área como Tajira Vargas, la misma Lilian y algunos recursos a nivel internacional que tenemos, y estamos planteando el ofrecimiento de un diplomado en seguridad ciudadana en Flaxo a partir de marzo del año próximo, precisamente donde estos jóvenes van a ser los coordinadores. Es una nueva etapa de ese proyecto. Exacto, es un poco tratar de hacer un efecto multiplicador de esto. ¿Hasta ahora cuántos se han formado aquí? ¿Cuántos correspondieron al país en esta primera etapa? 5 nada más. 5 personas 5. en este país, pero eso yo lo vendo, digamos, eso es oro molido. Porque estamos hablando de profesionales que han tenido experiencia y se han formado en las áreas, por ejemplo, tenemos periodistas, tenemos investigadores sociales, tenemos jueces, tenemos estadígrafos también. Entonces, que han participado en otros tipos de actividades que se han formado como tales, nunca habían hecho investigación, pero estaban formados en esas áreas. ¿Esos son los 5? Sí. Esos son los 5. O sea, esos son los 5. Entonces, ¿Se pueden mencionar los nombres? Sí, por supuesto. Está Virginia Velázquez Krawinkel, está Guillermo Peña, Kenya Romero Severino, Darwin Encarnación y Mario Garay.
Bueno, y Entonces, ahora a través de la Facultad Latinoamericana ustedes piensan abrir un diplomado que que multiplique eso en decenas de personas. Sí. un poco, es decir, sí, crear una oferta de formación académica, básicamente que ofrezca tanto las técnicas de investigación como también preparar a personas en los mecanismos para el diseño, formulación, ejecución y evaluación ¿Eso de políticas tiene públicas. apoyo de una institución No, eso es... no gubernamental eso- canadiense? bueno, El esta origen, parte sí. sí. La Esta primera parte sí, etapa, esta sí. parte La sí. primera parte que se financió con apoyo con bastante apoyo del gobierno canadiense. Ah, Y de es hecho, del gobierno la sí, institución. era gubernamental, o sea, era como la USAID de Canadá. Ok. Pero ellos, de hecho, ellos están ahora mismo montando otro diplomado también en El Salvador y en Centroamérica basándose en este modelo. Porque este modelo fue también muy especial porque utilizamos, Sí, los temas- toda esta capacitación se hizo simultáneamente. Sí. Esos 17 participantes se reunían al mismo tiempo en lugares diferentes y se interactuaban a través de la plataforma tecnología virtual. hoy. Sí, a través de la plataforma virtual. Y tenían además, en los niveles locales, tenían un coordinador o una ¿Y coordinadora. qué vínculos tiene esto con los hacedores de políticas, digamos? Absolutamente, porque... No hay ninguna relación, ¿o Sí, sí? sí, obviamente. Las investigaciones tenían por criterio ser innovadoras, basarse en evidencias, en la creación de evidencias y estar orientadas hacia políticas. Entonces, el objetivo que buscamos con este libro, que está, por cierto, disponible en la página web de Flaxo, lo pueden bajar, lo pueden consultar. El objetivo de esto es que sirva para consultas, para precisamente personas en las diferentes áreas administrativas que tienen que ver con los temas que ellos trataron, ¿no? Públicas, dentro del sector público. Pero además también estos investigadores están haciendo, digamos, exposición pública a través de los medios, a través de las redes. Ellos siguen Y escribiendo. eso puede incidir en la Eso- política pública. Sí. Pero se trata de que el Estado Dominicano debe ser el principal responsable de garantizar la seguridad ciudadana, ¿verdad? Sí, así es. El Estado Dominicano, tal como ustedes han dicho, no ha tenido planes coherentes y a largo plazo. No, Cada gobierno hace su propio, claro, y en parte es porque arma no su propio existe. plan que, como ustedes han dicho, ha tenido muchísimas limitaciones Claro. y sobre todo no ha impactado significativamente en reducir los niveles de inseguridad de la República Dominicana, todo por el contrario siguen aumentando. Tienes Entonces, razón. ¿cómo estas investigaciones pueden ayudar a que el Estado como tal, o los gobiernos de turno, puedan diseñar mejores planes Sí. que contrarresten estas Lo situaciones? primero es la creación de ese contingente. Yo siempre digo que uno de los problemas principales que tienen que ver con la falta de continuidad de los planes es que no existe realmente, son planes de los gobiernos, ¿ok? Pero no existe una masa crítica de pensadores, de planificadores, de diseñadores de políticas. Con esta semillita que hemos sembrado, lo que queremos hacer es precisamente formar especialistas. Aquí la gente viene, habla, usa estadísticas que no son ni siquiera válidas, que no son actualizadas, etcétera. Lo que queremos es que se cree precisamente una masa de formadores, una masa de diseñadores de políticas que trasciendan, digamos, los momentos, ¿no? De las gestiones gubernamentales y que puedan desarrollar una política coherente, que se le dé seguimiento, que se entienda que la seguridad es mucho más, digamos, que policías y es mucho más que carros, es mucho más que motores, que realmente la seguridad empieza por una visión integral desde el Estado hacia la sociedad y viceversa. El Estado no puede hacer política si no conoce la realidad donde va a incidir. No puede hacer política si no cuenta con el apoyo de la gente, de los usuarios, de los beneficiarios, de los potenciales beneficiarios de esas políticas. Y son los especialistas en cada país, en Estados Unidos, en Centroamérica, en cada país, los que pueden ayudar a definir esas políticas. Entonces,
no son solamente las investigaciones, están también el capital humano que se crea alrededor de esas investigaciones y alrededor de ese interés y el conocimiento que se tiene de la realidad para poder incidir en ella. Bueno, el problema es que ustedes están en el mundo académico y los otros están en el mundo de la ejecución. Y de la y política. muchos ejecutan y entienden que ejecutando delincuentes al margen de la ley van a resolver el problema. ¿Ustedes cuál es la experiencia de la región y que ustedes han determinado sobre esa materia? ¿La muerte de los delincuentes resuelve el problema o lo agrava? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Lilian es la experta, pero definitivamente está bien evidenciado por experiencias y todo eso, que la represión pura y dura no resuelve el problema. Eso es al margen de, de violación de derechos. Vamos a la práctica, resolvemos. Es decir, no, realmente no es, la represión no es un elemento que puede minimizar el problema de la inseguridad ciudadana, sino todo lo contrario. La gente visualiza que, bueno, hay un delincuente menos en la calle. Sí, pero lo puede exacerbar. Cada uno ve que matan a uno y dice, hay uno menos. Lejos de solucionarlo, lo puede exacerbar porque hay una violación de derechos humanos. Y hay una vulneración del Estado de Derecho, porque incluso los delincuentes tienen derechos. Y es una, si se quiere, una labor que aquí yo tengo que reconocer que la directora de la Defensoría Pública siempre ha tratado de llevar hacia adelante, es decir, tratar de sensibilizar, de educar, que hasta los delincuentes, por grave que haya sido su delito, tiene derecho a un debido proceso para estar. Sí. Entonces, la represión, eliminando, no ayuda, sino más bien a la larga, a mediano y largo término, agrava la situación. Bueno, porque en América Central, que tú has sí. estudiado mucho la situación, Lilian Bovea, ¿cuál es la experiencia en Fíjate, eso? la tendencia a ir a lo que se conoce como la mano dura, que ha sido digamos, el sello, ¿no?, que ha implantado, que ha marcado la mayoría de las políticas desde los 70 hasta este momento, han probado que eso no resulta. ¿Por qué no resulta? Primero, porque el fenómeno delincuencial y el fenómeno criminal es muy complejo. Tú atacas, tú descabezas, que es digamos, el término que ellos utilizan, tú descabezas un grupo específico, una nación, una pandilla, una gang, y lo que tú estás haciendo es abriendo un espacio para que vengan los relevos. O sea, tú no estás haciendo absolutamente nada más que crear, digamos, dinamizar las estructuras que existían y ponerlas un poco más actualizadas, porque también aprenden. El caso del narcotráfico. Y no genera a su vez también una respuesta más violenta de esos grupos que se preparan entonces para darle respuesta violenta a la policía. Absolutamente, y por eso mi lema siempre es: la violencia crea más violencia, y más si es una violencia oficializada, y peor aún cuando esa violencia oficializada es desregularizada todavía, que es lo que tenemos aquí en este país. ¿Cómo desregularizar? Bueno, porque aparte de que es cierto, digamos, en ese concepto weberiano de que existe una legitimidad, el uso de la fuerza legítima, pero sabemos que dentro de ese uso de la fuerza legítima, que es la coerción, que obviamente hay que aplicarla en un momento, no quiere decir muertes, los que ejecutan o los que implementan esa política se sienten con el derecho y la prerrogativa de eliminar y de tomarla más allá, de hacer el abuso de la fuerza. E incluso entonces, de transportarlo a otras causas de transportarlo más personales, a otras razones, a involucrarse ellos mismos en la delincuencia y después eliminar a los delincuentes. Pero situaciones el método Duterte. El método Duterte. ¿Cuál es el método? Bueno, de eliminar. Filipinas. Del de Filipinas, de eliminar. De eliminar a... eliminar lo que Duterte está implementando en Filipinas, que se ha implementado también, lo implementaron las policías militarizadas en Brasil. En Brasil, de eliminar lo que consideran, ¿no?, individuos que deben estar fuera del sistema, aniquilándolos. Entonces, no solamente eso no resuelve, sino que crea también toda una situación de desorden social
que afecta, en resumida cuenta, la legitimidad del Estado, la legitimidad de las políticas Estado de Derecho. y el Estado de ¿Cómo Derecho. promover esas políticas que ustedes promueven de fundamentarse en la prevención mediante la educación o la capacitación y la adopción de medidas? ¿Cómo aplicar eso en una sociedad como la nuestra, que por ejemplo ahora han apresado recientemente a un individuo que se le acusa de ser un sicario, que trabajó en la policía durante muchísimos tiempos, que aparentemente estaba prófugo, pero no tan prófugo porque no lo buscaban? La soga. Y lo que hemos visto ahora, en vez de manifestaciones populares reclamando sanciones para este caballero que finalmente ha sido apresado, lo que hemos visto en manifestaciones reclamando su libertad, inclusive saltándolo tanto que casi es un héroe. Es un reto, mira, es un reto porque él llegó ahí no porque precisamente, no fue por nada, él llegó ahí por un sistema muy perverso donde tuvo todas las oportunidades de parte de sectores dentro del Estado de infiltrarse, de beneficiarse, de beneficiar a otros en las altas y medias esferas. Y a partir de ahí él creó toda una base populista, ¿no?, de apoyo dentro de las comunidades. Es lo mismo, el mismo fenómeno Quirino. O si te pones a ver en otro nivel, en otro plano. Entonces, ese es el dilema. Cuando nosotros hablamos que las políticas de mano dura no funcionan, es porque son atajos que se buscan para resolver problemas que son mucho más complejos. La cuestión es lo mismo que el encarcelamiento tampoco. El encarcelamiento no resuelve el problema. Cuando tú haces una redada o cuando tú encarcelas a jóvenes que nunca han estado en el sistema y los metes en el sistema, sacarlos ya del proceso de culturización, de socialización que ellos viven adentro, ya es muy difícil. Entonces, para ese fenómeno que tú explicas no es nuevo, ese fenómeno se da en Centroamérica, se da en el Caribe, donde, digamos, las poblaciones carentes de servicio, carentes de todo tipo de, incluso de seguridad, encuentran y de en falta sectores, de confianza también y de falta de sistema. Confianza institucional, encuentran en esos sectores una ayuda inmediata, un apoyo inmediato. Es populismo criminoso, si tú quieres, si podemos ponerle un nombre, ¿no? Pero ese populismo criminoso funciona. ¿Por qué? Porque le da servicios a la gente, que los sectores que no lo da la policía, que no lo dan el sector de la salud, que no lo da el sector de la vivienda, etcétera, les resuelven ese problema a la gente, ¿no? Entonces, eso les da cierto nivel de legitimidad. Ustedes Gracias. insistieron, sobre todo en la primera parte del programa, en la necesidad que tiene el país de formar recursos humanos especializados en esto de seguridad ciudadana. Y da la impresión a veces de que no tenemos, pero durante mucho tiempo aquí hay gente que ha estado haciendo cursos fuera. Bueno, hay una chica, una dama, que acaba de hacer un doctorado en seguridad, Carolina Ramírez. Trabaja, creo que es en medio ambiente. Sí, bueno. En el Ministerio de Minas y Energía. Sí. Seguridad ahí. Pero esos recursos, después que se forman, que van fuera del país, ¿qué hacen aquí? Bueno, lo que queremos hacer con este grupo que formamos, que se ha mantenido muy cohesivo y que además es un grupo que tiene incidencia y como yo había mencionado ya, están escribiendo, están presentes, estamos ahora formando este diplomado. Lo que se quiere hacer lo que se debe hacer con este grupo es abrirlos a acogerlos en los diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito aquí, por ejemplo, de lo que es los medios de comunicación masiva, pero sobre todo en las instituciones públicas y privadas. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema que cruza transversalmente todos los demás aspectos de la vida cotidiana. La gente tiende a hablar de la inseguridad del país, pero la inseguridad es amplia, ¿no? Y lo cierto es que se manifiesta de la manera más dramática cuando tenemos, ¿no?, los asaltos, los homicidios, pero también el suicidio, que es un elemento bastante pronunciado, sobre todo en la zona fronteriza del país. Si tú ves el mapa de suicidio que ha generado el mismo observatorio público del Ministerio Público de acá, del Ministerio de Interior de aquí, toda la zona fronteriza hay una cantidad de suicidios tremendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué tiene que ver? Obviamente hay fenómenos, hay factores sociales y socioeconómicos, pero es un elemento de seguridad ciudadana, es un componente de seguridad ciudadana. Los feminicidios son un componente esencial de la seguridad ciudadana. Tú no puedes separar, tú no puedes decir que un país es seguro
si tú tienes una tasa de homicidio, de feminicidio de 3.6? O sea, estamos hablando de entre 100 y 200 mujeres Si que ustedes son incluyen ahí asesinadas. también Sí, a los por supuesto. transexuales, que Los trans, una alta, sí. una incidencia fuerte, y es tan Fuertísima. fuerte realmente, digamos, comparativamente. de la violencia contra la los población, transexuales. absolutamente. En o sea, términos relativos, en Sí, términos sí. Por eso, en relativos. de la términos, es población, realmente... sí. Porque es una Sí. sociedad que no tiene mucha tolerancia, es una sociedad, nuestra sociedad no es tolerante tolera eso. a la diferencia, Que le al hace- otro, y tampoco, y además lo expresa de una manera dramática y letal. Violenta. Violenta. Cuando el hombre no está de acuerdo con el arreglo que tiene, que establece con su pareja, la mata o la golpea. Lo mismo sucede con las poblaciones trans y la población del LGTB. Se considera que son sujetos de burla, que son sujetos de bullying, que son sujetos pueden ser sujetos. No se entiende que son individuos que tienen su derecho a elegir, a tener su preferencia sexual y que también tienen su derecho a participar como ciudadanos que son y a disfrutar de sus relaciones de pareja como cualquier otra pareja heterosexual. Bueno, ¿y qué hacer con política? ¿Cómo combatir a fondo el problema de la inseguridad en una sociedad que tiene 500.000 muchachos jóvenes que ni estudian ni trabajan? Tú has dado en el clavo. Yo le voy a dejar también al economista, pero tú has dado en el clavo. O sea, la verdad es que aquí hay un desempleo juvenil impresionante y con ese desempleo juvenil, sobre todo el sector juvenil, estamos hablando del segmento más frágil, más volátil, más vulnerable. Un ejército de reserva para la delincuencia. Y Absolutamente. además es una cosa contradictoria porque cuando los jóvenes tienen mucha capacidad de producir. Exacto, y no sé. de producir, son creativos, tienen la capacidad de organizarse, Sí, entonces sí. ese es un potencial. Si yo fuese a desarrollar política pública integral de seguridad aquí, yo me enfocara en el sector de los jóvenes. Pero nosotros las tenemos un jóvenes. Ministerio de la Juventud, ¿Qué nosotros dice hemos creado... Gandhi? Bueno, obviamente esto tiene un impacto económico porque no tan solo es un ejército de reserva delincuencial, sino que también fomenta la informalidad de la economía. Y la informalidad de la economía, una mayor informalidad en la economía, obviamente eso tiene un impacto en todos los demás sectores, en el aspecto fiscal sobre todo. Y realmente las políticas que debemos desarrollar, Lilian hablaba anteriormente, deben ser holísticas. Entonces, tenemos un Ministerio de la Juventud, pero el Ministerio de la Juventud lo que da es beca, pero que también lo da el Ministerio de Educación Superior. Entonces uno empieza a replantear cuál es el rol real y efectivamente de estas instituciones públicas. Y ustedes mencionaban el estudio de Oxfam anteriormente, donde se recomienda una reducción sustancial del marco institucional para enfocarse realmente en políticas prioritarias. Y creo que por ahí debería Bueno, ir otra la interrogante es que acudimos aquí de tiempo en tiempo cuando se hace mucho escándalo de la delincuencia o de los homicidios. La militarización de los procesos, es decir, lanzar militares a la calle. Sí. En la experiencia de lucha contra la delincuencia, ¿cómo se inscribe esa política? Acabo de escribir un artículo sobre precisamente eso en Foreign Affairs. Es un problema y es un problema extendido, no solamente ocurre aquí, ocurre también en otros países, incluyendo Argentina, que nunca en la vida había cruzado el borde de incluir a los militares en tareas policiales. No es una salida, es otra vez buscar el atajo, como yo digo, ¿no? A un problema que no se va a resolver de ninguna manera entrando una fuerza que tiene otra razón de ser, que tiene otra naturaleza, que no se relaciona directamente con los individuos, con la ciudadanía. Lo que hay que hacer, y sigo en tu línea de qué es lo que se debe hacer, dijimos muy importante el tema de enfocarse en los jóvenes. Iván mencionó el tema de la necesidad de articular instituciones que tienen que ver con todo el tema de esta visión holística, para que todos sus accionar se vayan hacia un enfoque de seguridad. Y un tercer lugar es reforzar realmente nuestra policía. La policía es
el instrumento, es la cara del Estado, ¿no? Reforzar la policía, ¿qué significa? Hay quienes plantean que hay que hacer una nueva policía, sí, porque la policía nuestra está llena, está demostrado, de acuerdo. de personas... Hay criterios de reclutamiento y hay criterios de normas de funcionamiento. No puede ser la policía que se relaciona con el ciudadano y que, digamos, es el garante de los derechos y de los derechos y de las propiedades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Tiene que ser una persona formada, tiene que ser una persona educada, no solamente en el tema de cómo bregar con el orden público, tienen que ser trabajadores sociales, tienen que tener una formación en trabajo social, tener una formación en cómo trabajar, cómo acercarse. Pero para hacer eso necesitan recursos, incluyendo los recursos destinados a los propios policías. Nosotros vimos, y perdonen, pero para que tengan mayor argumento, quiero recordar, recientemente un agente policial que había atrapado a alguien vendiendo droga, grandes cantidades de droga para un barrio, y no se dejó y lo sobornar. presentaron como un héroe, y al otro día el hombre aparece, 2 días después aparece asesinado, porque vivía en un barrio pobre, muy pobre, cerca donde se desenvolvían también los narcotraficantes. Desprotegido totalmente. Hubo un jefe policial de triste recordación que dijo una gran verdad: uno tiene la policía que paga, realmente. Y no es posible tener un cuerpo policial que sirva y proteja. Con gente capacitada, como dice Lilia. Con personas ganando salarios de miseria. Ha mejorado ahora los salarios en la policía, pero todavía queda mucho. Sí, pero todavía, y sobre las todo... Un condiciones policía de que gana trabajo. menos de Y sobre de todo, 12,000 pesos y sobre mensuales. todo también las brechas Sí. también han aumentado entre los diferentes rangos. Entonces, eso es un elemento. Entonces, un policía que tenga un 8º grado con un centro en San Cristóbal de 3 meses, 6 meses, no sé, realmente no sale preparado para y concientizado para hacer una labor finalmente, social, el tiempo que es la se labor nos de la acaba, policía. pero Sí. ¿ustedes ven relación entre la corrupción política generalizada y la corrupción de Y la amplios inseguridad. sectores en la vida Claro que privada y la delincuencia bajo? Claro que sí, absolutamente. Incluso no es para nadie un secreto de que en los momentos de campañas electorales se pagan a grupos organizados para que compren votos, hagan coacción en los barrios, etcétera. O sea, la policía, El sistema político también incorpora, lo usa. Sí, absolutamente. El sistema político incorpora y traspasa como yo decía, ese clientelismo criminoso, lo pasa también a sectores que tienen poder y que tienen recursos de capacidad de coerción dentro de las comunidades. Entonces ahí hay una relación muy estrecha y por no decir ya en la parte preventiva o en la parte positiva, que son los políticos, son los partidos políticos los que deberían, no en el momento en que ya están en el poder, antes de estar en el poder, definir cuál va a ser su política de seguridad, cómo van a contribuir a la seguridad del país, porque al fin y al cabo la seguridad y la corrupción son los 2 lacras más fuertes que este país tiene en términos de lo que es el mal funcionamiento institucional, ¿no? Dentro de nuestra cultura institucional. Son los dos obstáculos, los 2 escollos más fuertes que hay que superar. Yo le agregaría la impunidad, sobre todo, que es el elemento que de alguna manera sirve de combustible. Sí, porque para además se hacen desastres y no se pagan. Sí, y acuérdate también de un programa hace años de Pagar o Matar, Sí. que se instituyó como forma de alguna manera de aplacarla. Entonces también sirve como una especie de chantaje. Pero antes social. de cerrar, yo solamente quiero decir, yo creo que ahora hay una oportunidad muy grande. Pienso que, por ejemplo, el jefe de la policía actual está visto de que tiene interés en introducir cambios y está comunicándose muy directamente. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar para realmente darle la vuelta a ese sistema de la policía, ¿no? A ese órgano. ¿Le llevaron el público. libro al jefe? Espero que lo pueda bajar en la página de Flaxo, porque aquí hay definitivamente elementos que él puede utilizar y que además también los policías son sujetos de capacitación. Bueno, y a Tienen que veces ser llegan los sujetos de jefes de la policía formación. con muy buenos propósitos y desde que viene una ola delincuencial,
hasta los periódicos y hasta Exacto. hasta algún arzobispo ha salido a pedirle que apliquen la mano dura y entonces Pero ellos no es tienen la que salida. atender No es la ese salida. reclamo Pero- de la sociedad y se van para la mano A nosotros dura sí de que nos nuevo. llegó la salida del programa, Bueno. porque se ha acabado el tiempo. Lilian Bovea, coordinadora académica de la Plataforma Centroamericana y del Caribe por la Seguridad, Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Y Ciencias Lilian Sociales. sigue viviendo por Flash. allá por Massachusetts, Sí. cerca Pero de es Boston. de nosotros. Pero es de- tengo, De vez tengo en mi cuando corazón la aquí. tenemos por aquí. tiene en- corazón aquí, ha estado en vinculada su también. trabajo de investigación y ahora tú estás viviendo, pasamos mucho tiempo en Centroamérica, supongo, en los últimos tiempos. He estado viajando, Viajando. Mucho. hacia Centroamérica y más con este proyecto también Ujú, y seguimos, pero yo me mantengo también muy con los pies aquí en República Dominicana y en el área del Caribe. Y en el diplomado de Flaxo, obviamente. Va a ser profesora. Lilian Sí. es una de las No, estrellas. pero es un diplomado de alto Eso nivel. garantiza que la vamos a seguir viendo por Así aquí. es. Sí, Gracias. eso ya, es una- lo, ya lo anunciaré. Lo- volveré lo- a Es un Barranquilla para beneficio. Eso, anunciarlo. los amores viejos no se se olvidan. olvidan. No, amores viejos no se extinguen, No. no. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Gracias a Ogando. ustedes.